tienen su impronta. Bueno, seguimos en Cosa de Negras por la radio Germán Abdala y ahora vamos a entrar en una entrevista telefónica con Verónica Schneck, si más o menos se dice así, que es directora de la obra de teatro Overlock, que sucede en el espacio Callejón los días domingos, no sé hasta cuándo, ahora charlamos con ella. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? A esto es Cosa de Negras. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Verónica. Mi nombre es Silvana, estamos con Javiera y Leandro. Y bueno, queríamos charlar un poco de la obra que estás presentando, que nos cuentes un poco de qué se trata y bueno, cómo vienen trabajando en el guía. Bueno, primero muchas gracias por llamar. Bueno, estamos en el espacio Callejón los domingos a las 20 horas, todo noviembre. Es la cuarta temporada ya, así que bueno, nos mandamos de nuevo en este contexto complejo a seguir con la obra que nos gusta mucho hacer. Son 9 personajes, así que doble cuestión heroica hacer teatro independiente y entre 11 en este contexto de como un delirio total. Pero bueno, la verdad que está buena y la obra también resuena mucho en este contexto. Es una... como que tomamos como motor la situación de la fábrica Bruckmann, no sé si se acuerdan, del 2001 y toda la situación que atravesaron las obreras textiles de esa fábrica de la calle Jujuy. Lo interesante que presentó ese caso, más allá de toda la movida, es que en ese contexto el dueño se fue, les tiró las llaves y se fue, y ellas se quedaron, y después de asambleas y marchas y etcétera, decidieron tomar la fábrica y empezar a gestionar una apropiación. Entonces lo que se da en este caso es los matices entre ellos mismos, más que la situación obvia de oposición entre jefe y empleados. Y a mí eso me interesaba porque en general las situaciones de oposición obvia no me interesan mucho, claro. Como que me interesan más los conflictos más débiles, más de matiz, y me interesa más como lo que tiene que ver con los climas, los ritmos, más que tipo un conflicto típico. Claro. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención y bueno, empecé a investigar este caso y había mucha información. Y además todo el contexto también ayudaba. Contexto a mí me gusta 2001, ¿no? Sí. 2001, sí. Sí, a mí me gusta como cuando encaro un material investigar mucho para obtener lenguaje, especificidad, entonces hago como un trabajo medio documental primero y después sirve para adjetivar y engordar ese mundo y empezar a hacer asociaciones propias que no estén vinculadas a que el material sea material histórico, no. El material usa todo eso para armar su propia historia, ¿no? Claro. Así que bueno, eso no sé, como por ejemplo algo de la aparición del jefe que no estaba empezó a transformarse como en una idea de fantasma, entonces empezó a transformar eso, el jefe en un fantasma y todas las ideas y las metáforas que hay literarias sobre la idea del fantasma. Bueno, nada, es como que la obra tiene sus propios cruces, también hay un cruce con los días felices de Beckett, porque a mí en un momento que apilábamos los retazos, tiene algo bastante plástico la obra también, porque se trabaja con materiales de descarte, los retazos de tela, las bolsas de residuo, como materiales hostiles, pero que en la obra están puestos de un modo bello, como cómo hacer bello es la idea de retazo, ¿no? De lo que sobra.
Sí. que también está asociado un poco a esto que les contaba de cómo a mí me gusta pensar el conflicto. No es como si fuera una película, no sé, las norteamericanas son las más prototípicas de la peripecia, como el conflicto claro que va yendo hacia... Bueno, a mí eso me interesa menos, entonces cómo pensar el ritmo como tracción dramática, cómo pensar lo plástico como dramático, es decir, cómo eso que está armado de una manera a lo largo de la obra se va transformando, lo escenográfico. Claro. Bueno, Y en sí no sé si voy bien o me sí, preguntan ustedes. No, y el título también, ¿no? Porque como Overlock es un tipo de máquina de coser, entiendo yo, no sé si es una marca o es un tipo, y cómo se convierte en un título y que es hermoso también, ¿no? La palabra Overlock. Me parece Mira, como ahí está ya re buena se siente esto que vos estás contando. Sí, está re bueno. La pregunta me haces acordar de cosas del proceso que... bueno, el título también es algo que me cuesta mucho siempre. Claro, sí, obvio, me imagino. Que viene es como si fuera algo que para mí se tiene que desprender casi solo después de un tiempo de trabajo, pero a la vez lo tenés que estar pensando. Es como cuando uno busca novio, digamos, viene solo, pero a la vez estás en tema, ¿no? Claro, algunos parámetros hay. Y entonces, bueno, como que había, sí, un tipo de máquina, ¿no? Es un tipo de máquina y también es un tipo de costura que genera esa máquina. Entonces, en una entrevista que hicimos en la primera etapa, hicimos entrevistas a costureras. Hola. Sí, te escuchamos atentamente. No sabía si se ve por... Hicimos a costureras, una costurera nos dijo lo primero que era, la primera que nos dijo qué implicaba la overlock, qué tipo de costura. Era un tipo de costura que generaba una elasticidad en la tela y que era el más barato. Mira. El tipo de costura más barata para generar la elasticidad. Mira. Claro. Es así como, yo la tengo así como zigzagueante, no sé por qué en la cabeza tengo eso. Sí. Exacto. Zigzagueante, por eso genera una elasticidad. Y decía que era unir los costados e ir hacia el borde. Y decía que eso generaba una cadena elástica con 4 hilos. Y yo, cuando ella dijo eso, listo. Dije, eso es pura poesía. Sí. O sea, pura poesía y pura ideología en relación a ir hacia el borde. En general, me parecía también como si hablara, obviamente no descriptivamente, metafóricamente, de lo gestual, como una idea de lo elástico. Me hacía acordar como algo del rostro. Del trabajo del actor, que tiene que ser elástico, que tiene que ser movible. Y bueno, la idea del borde también desde un lugar ideológico, de estar haciendo teatro independiente, claro. Y también, nada, como uno suele pensar lo estético. Claro. Bueno, me parecía, y también el más barato también me parecía interesante. Dicho por ella, claro. Claro, cuando yo hacía la obra anterior que se llamaba Kroll, también una sola palabra y medio como en otro idioma, pero castellanizada, porque yo lo ponía Kroll, no ponía Kraul. Claro. También usaba la definición y también en la definición, que era una definición de un nadador, no era una definición de Wikipedia, decía que era la más popular, la brazada más popular. Entonces, nada, esos pequeños datitos del mundo más documental que te lo pasa alguien que te cuenta algo de ese mundo, hicieron que yo por mucho tiempo sostenga en mi cabeza la palabra overlock como posible título. Y en general lo que hago es eso, como en un momento me aparece y digo, bueno, a ver cuánto se la banca en mi cabeza. Claro. Claro. Si se la banca mucho tiempo, hay que dejarla salir, porque
por ahí se derriba o por ahí no. Y bueno, nada. Quedó. Verónica, yo te quería preguntar por algo que a mí me llamó la atención en la obra, que es como la fuerte impronta femenina que tiene, y vincularlo un poco a la actualidad que ese debate tiene como de la mujer trabajadora. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿qué pensás de eso que genera la obra respecto a la feminidad del trabajo, a que está vinculado también a lo textil? Digo, tiene como una impronta femenina muy fuerte. Bueno, eso, ¿qué reflexión nos dejás respecto a eso? Sí, mira, eso también lo asocio con otras obras mías que también cuando me preguntaban y eso, es como que siempre sucede, pero yo no busco yo no busco hablar de lo femenino o del feminismo. En este caso, digo, quizás los temas me interesan y termina siendo que me interesa eso. Claro. Hablar de eso, o asocio desde ese lado, porque tiene que ver conmigo también. Pero no es que lo busco, en general no busco temas, busco espacios que me produzcan multiplicidad asociativa. Pero la verdad es que después cuando está la obra, es inevitable que uno empiece a asociar con el contexto más desde un lugar más intelectual, y cuando uno asocia es inevitable, y también te vas montando sobre eso, porque yo en general manoseo la obra todo el tiempo, no es que se estrena y no la toco. Casi todas las funciones hay cambios, sobre todo hasta un momento. Entonces, por ejemplo, para este reestreno volví a esto de los feminismos, también por el presidente horroroso que tenemos, y yo decía, hay que reforzar más todavía esto. Entonces agregué algunos textos incluso porque me acordaba del origen del 8M, como algo de la textil, esa que se incendió y eran mujeres en lucha y no sé qué. Entonces me fui más para atrás de Bruckmann todavía. Y también, bueno, la lógica de las obreras estas que nada, que les pegaban cascotes en la cabeza a los policías, que no tenían miedo, que se empoderaron ahí en un momento en donde el feminismo no estaba tan en boca de todos, y decían que en la obra se dice en un momento que para ellas manejar la fábrica era como una metáfora de manejar el país, como que si ellas podían manejar la fábrica, podían manejar el país. Claro. Y estas muchachas leían a Trotsky, o sea, no eran ningunas iletradas, eran como... De hecho, el que muy... es más carnero es el hombre en la... Exacto, sí. Eso igual es una... Mira, yo no sé cómo eran los obreros de Bruckmann, los varones. Sé que eran menos, pero que las mujeres, eran pocos. Pero bueno, eso es una mirada nuestra, por eso digo, no es que yo digo, estamos documentando la historia, estamos usándola como excusa para hacer una obra que lo que buscamos es que sea teatral, no que sea documental, que tenga valor histórico transparente, digamos. Pero sí que eso a veces está interesante, ¿no? Como que decís, bueno, acá las minas estaban reubicadas y el tipo es más cuadrado, no sé cómo. No porque todos los tipos sean así, obviamente, que es una de las cosas que critico a los feminismos, ¿no? Que digo, tenemos tipos alucinantes, pero bueno, en este caso también se dio algo de probar, bueno, también en esto que contaba al principio, ¿no? De los matices. Quizás de los varones es como es una mirada, ¿no? Más cuadrado. Claro, sí, claro, bueno, sí nos pasa, creo que a todas en algún momento. Sí.
Verónica, te agradecemos muchísimo, que me quedé con muchas ganas de ir a ver. Quería saber hasta cuándo están, hasta ahora fines de noviembre. ¿Terminan de pasar la obra? Todos los domingos de noviembre. Estamos solo en noviembre. Sí, son 5 funciones. Una ya la hicimos, quedan 4. Perfecto. Así que los invitamos. Sí, acá Lean trajo la propuesta y la vio y quedó muy muy alucinado, así que la idea es eso, ¿no? Poder ir a difundirla y con todo este trasfondo que nos acabas de contar, del proceso creativo, bueno, de todo lo que lleva adentro esta obra. Y esto me gustó mucho también, ¿no? Que vas tocándola cada vez que ves que hay algo que agregarle o sacarle. Es muy interesante. Sí, totalmente. Bueno, esperamos ir a verte allá a Humahuaca. ¿Cómo es el espacio callejón? Humahuaca 3759. Sí, exacto. Humahuaca 3759, los domingos de noviembre, 20 horas. Quedan 4 funciones. Y nombro a los actores: Gonzalo Albanese, Sol Cintas, Daniela Gersi, Luciana Lamoglia, María Eugenia Molinuevo, Camila Rosas Aguilar, Solana Pozzi y Rosana Besoni. Elenco grande, como dijiste, enorme. Aparte como dijiste vos, 9 personas, es como... 9 personas y la asistente María Victoria Filippini y yo, así que bueno. Para armar un ensayo, ¿sabes qué? me imagino, pero debe ser hermoso. Juntarse ya es un acto tremendo el día. Juntarse totalmente. Y hacer función así es porque, o sea, que suenen todos juntos, yo siempre digo, es una canción entre todos, cada uno es un instrumento y es como cuando sale que están conectados y con fuerza, están todo el tiempo en escena, casi todos, y es como una inyección de algo que me parece que necesitamos reforzar, como vos decís, en este momento, para no deprimirnos. Exacto, todos juntos salir adelante. Muchísimas gracias, Verónica, y bueno, gracias por el espacio. Esperamos vernos. Chau. Dale, hasta luego, gracias. Nosotros hasta aquí llegamos. Hasta acá llegamos.